Buenas noches, un gusto estar aquí. ¿Qué es educación? Es una palabra que escuchamos muy seguido, inclusive es tema de moda. Hablamos mucho al respecto, pero pocas veces en realidad nos preguntamos si sabemos de qué estamos hablando, si sabemos qué es la educación como tal. Y pues bueno, para hablar un poco al respecto, quiero contar un poco de cómo es que yo llego a la educación. Yo no estudié para ser educador. Yo llego a la educación por herencia, por decir así, como un accidente. Pero bueno, siempre he tenido también esta inquietud de ser muy curioso, de cuestionarme y analizar las cosas a veces en demasía. Pero bueno, entonces, una vez que estoy ahí, me pongo a pensar en dónde estoy parado, qué es lo que hago aquí, qué es lo que puedo hacer, cómo puedo aportar, ¿no? Y pues bueno, primero pues trato de entender de entrada qué es una institución educativa. Y pues bueno, investigando un poco encuentro que las instituciones educativas, hay diferentes datos en historia al respecto, pero bueno, hay algunas que inician en China, previo a la era actual. En Europa inician también en la Edad Media, normalmente por instituciones religiosas. Pero bueno, ¿qué es la educación y qué es la institución educativa y para qué se crea? Y entonces me encuentro con que la institución educativa es una forma sistematizada de transmisión de conocimiento y de valores también, ¿no? ¿Con qué propósito? Con el de preparar a las personas para que se integren a los sistemas económicos y sociales, ¿no? Que prevalecen. Entonces, ante esa idea que me parece adecuada, de repente me pongo a pensar si en realidad estamos haciendo eso ahora, ¿no? Y resulta que el paradigma de sistema educativo que tenemos, de institución educativa que tenemos actualmente, es el que se forma más o menos en la revolución industrial. Y pues bueno, para eso en esa época es un sistema adecuado, prepara muy bien a las personas para memorizar tareas, para repetir trabajos mecanizados, etcétera. Pero pues bueno, pues nos damos cuenta también que en realidad nuestros sistemas económicos y sociales actuales no se parecen para nada, ¿no? A las condiciones de aquella época, y que en este momento, por tecnología, por diferentes cosas, la economía y la sociedad está cambiando de una manera muy acelerada, ¿no? Y pues entonces nos damos cuenta que en realidad las instituciones educativas actuales no están cumpliendo este propósito de preparar a las personas para que puedan adaptarse e integrarse a estos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, surge esta propuesta de que lo que necesitamos hacer es cambiar el paradigma. Es qué es lo que debemos enseñar y qué es lo que estamos evaluando, ¿no? Como decía, si estamos preparando a personas para integrarse a los sistemas económicos y sociales, ¿qué es lo que estas personas necesitan saber? ¿Qué es lo que nosotros tenemos adentro de las instituciones que medir para saber si estamos logrando esto, ¿no? Y pues bueno, esto es algo que aplica a nivel general, pero muy particularmente para México y Latinoamérica, ubicar la necesidad imperante de sí hacer un cambio de este tipo, porque tenemos que ser muy honestos y ver dónde estamos parados comparativamente contra otros países, otros sistemas, y que todo eso al final es consecuencia también o repercute en nuestra propia economía, en nuestras sociedades. Y bueno, entonces decimos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos enseñar para enseñar a individuos a que puedan estarse adaptando a estos cambios rápidos, a estas economías diferentes y tener que reinventarse de alguna manera en un mismo tiempo de vida? Y bueno, hacemos una propuesta de que lo que necesitamos en realidad atender no es conocimiento, como en algún momento fue importante. El conocimiento en este momento está disponible, todos tenemos acceso a vasto conocimiento en la palma de nuestras manos, y lo que en realidad necesitamos saber es qué hacer con la información. Perdón, la información es lo que está disponible. Ahí vivimos, como se decía, en la era de la información, entonces estamos en realidad saturados, pero ¿qué pasa si tenemos acceso a mucha información pero no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Entonces, proponemos esta serie de habilidades que son las que pensamos que se requieren para que las personas puedan adaptarse y reinventarse y participar y promover de alguna manera también ideas y todo en estos sistemas sociales y económicos. No son habilidades como
curiosidad y capacidad de asombro, lenguaje y comunicación, trabajo colaborativo, pensamiento crítico, resolución de problemas, innovación y creatividad, investigación y calidad de la información, habilidades tecnológicas, ciudadanía mundial y digital, habilidades socioemocionales, salud física y mental, emprendimiento y entendimiento de economía y finanzas. Pensamos que las personas que tengan estas habilidades van a tener mejores oportunidades de estarse adaptando y aparte de poder contribuir en estos sistemas sociales, ¿no? Precisamente estamos en una época en la que vienen grandes cambios, va a haber muchas disrupciones con esta parte de tecnología, genética, y bueno, y es una época al mismo tiempo muy emocionante. A mí sí me gusta estar viviendo la época en la que estamos porque hay muchas cosas que van a cambiar cómo conocemos la vida en este planeta como especie. Y pues ver hacia dónde se va a ir esto es algo todavía también muy incierto, pero pues precisamente lo que estamos haciendo ahora determina el futuro de la especie y lo que estamos enseñando a los jóvenes o lo que ellos van a terminar haciendo también, en realidad es el futuro para la especie, ¿no? Y aquí el tema, si tenemos que hacer un cambio de paradigma, ¿de quién es responsabilidad llevar a cabo este cambio? Y pues bueno, aquí lo que he pensado y es la idea con la que estoy concluyendo es que es responsabilidad de todos. Es responsabilidad, no podemos esperar a que sea la Secretaría de Educación o el gobierno quienes nos cambien, quienes nos proporcionen un paradigma nuevo, ¿no? Es responsabilidad de todos, es responsabilidad de la sociedad y nosotros como sociedad debemos de ser proactivos y que nuestra sociedad en realidad genere los sistemas que tenemos y las instituciones que tenemos, no que sea al revés y bueno, gracias.